10 concesiones que hoy día hay en Chile que se han generado, que van desde, por ejemplo, autopistas, muchas de ellas, cerca de 55 de esos proyectos son autopistas, hospitales, hoy día incluso, bueno, aeropuertos, cárceles también, y que hablan de alguna forma, una política de Estado que se ha ido impulsando. Hace poco también el nuevo ministro de Obras Públicas ha anunciado cómo esta cartera se va robusteciendo. Y este tema del buen vecino es algo bien interesante, que parte, como decía Javier, ahí el año 2024 y que no es más que algo que se venía dando, pero en forma aislada. Aumentos de contrato, ya sea por obras de mitigación o eventualmente aumentos de operación, pero que de alguna forma, y me parece que de forma bien brillante, digamos, se empaqueta dentro de esta lógica del buen vecino, de entender que el trabajo del Estado, de las concesiones, no solamente como se planteaba, de que la gente se traslada de un punto a otro o de solamente cumplir un solo fin en sí mismo, sino que entender y ver las obras de infraestructura no solo como desde el punto de vista de las externalidades negativas que se generan, que por cierto se generan varias, sino que también una oportunidad de generar externalidades positivas. Y justamente esto se hace a nivel nacional, pero en Santiago esto se profundiza. Y yo recuerdo hace un tiempo atrás, esto surgió muy fuerte en un momento cuando se anunció por ya varias veces se había anunciado, pero esta oportunidad de cubrir la autopista central, de estas como plazas, Sí, me plazoletas, acuerdo. pasarelas, Mm. digamos, que justamente buscaba este mecanismo, y que, tal como decía Javier en la introducción, mostró en un año, desde marzo del año pasado hasta marzo de este año, más de 116 obras, más de 47 comunas beneficiadas y cientos de miles de UFs de inversión, justamente en esta idea de que la vinculación con las comunidades es una comunicación permanente, son espacios vivos que, tal como decíamos, tienen hoy día, creo yo, esta responsabilidad, a mi punto de vista, tener como esta legitimidad social, más allá de cumplir una función de infraestructura. Y es así como es bien interesante, porque esto sucedió en prácticamente el último día de gobierno, se generó una comisión que tuvo 90 días. Estuve mirando ayer el trabajo, cerca de 75 páginas, un resumen de este grupo de expertos que en 90 días generó un documento. Uno de ellos, así que estamos muy orgullosos, es María Eliana Arns, que ella es directora de la Corporación Ciudades y fue expresidenta del Consejo de Concesiones. Desarrollaron este informe con recomendaciones, sobre todo de diseños. Y es bien interesante lo que se arma. Hay muchas cosas, Ramón, que uno podría decir, mira, esto es más o menos obvio, pero te voy a enumerar algunas de estas 7. Lo primero es la necesidad de articulación intersectorial. ¿Cuáles son los actores del mapeo? Muchas veces las obras de infraestructura se hacían un poco más a la antigua, como llegar y esto y se expropia, y luego nos ponemos de acuerdo con el resto y vamos viendo sobre la marcha cómo vamos arreglando un poco la carga. Ujú. Hoy día no, la idea es tener, ojalá, un mapeo muy claro de eso. Lo otro tiene que ver con el análisis de la estructura, de la infraestructura, esto en el tiempo. No basta solamente con el escenario inicial, sino que entender esto como una oportunidad de ir mirando qué cosas se van echando a perder, qué otras necesidades de infraestructura hay, no solamente en la misma concesión, sino que en obras aledañas. Lo otro que tiene que ver con la pertinencia, sobre todo local, de tratar de que esto no solamente sean proyectos que requieran la mirada solo del experto en cárceles o solo la mirada del experto en vías, digamos, en una carretera, sino que especialistas también en diseño, y por lo tanto hay una recomendación de subir de alguna forma el nivel del trabajo en torno a estas concesiones. Por otro lado, tiene que ver los temas de seguridad. ¿Cuántas carreteras vemos, Ramón, que generan puntos ciegos, que generan algunos espacios que después se ponen rucos? Mucho más allá de poner cámaras o poner iluminación, sino que justamente tratar de generar una posibilidad de prevenir en el fondo el riesgo situacional en torno a la seguridad. Por otro lado, un diseño urbano sostenible, o sea, entender que una carretera, una nueva infraestructura tiene que hacerse cargo de temas de paisaje, tiene que hacerse cargo de desafíos que tienen las ciudades con respecto al calor, lo hemos conversado aquí en torno al programa, y por lo tanto tiene que ser una infraestructura justamente que piense en un desarrollo sostenible y no se transforme en una carga para el Estado, y mucho menos un riesgo, digamos, para la población aledaña. Y por último, dos temas muy importantes: la movilidad y la accesibilidad. No basta solamente con que una carretera sirva para los autos solamente, sino que se necesita pensar que todos los proyectos tengan una lógica de
multimodal, ¿ah? De que también puedan generarse atraviesos, generarse también vinculaciones con otros modos, la bicicleta, en fin, locomoción. Entonces entender la multimodalidad es muy importante. Y por otro lado, el punto central, la participación, tiene que de hacerse en las fases tempranas, no solamente algo que se genera en estas mesas de trabajo cuando ocurren los problemas, cuando hay presión, cuando los alcaldes finalmente no les queda otra que acercarse al ministerio producto de los problemas, sino que tratar de en una fase temprana poder definir un cierto diagnóstico y por otro lado también después ir generando estas mesas que ojalá tengan una especie como de gobernanza propia. Es un poco lo que se ha impulsado, Ramón, en el caso de los puertos que hoy día existen en Chile, que hay gobernanzas propias con los alcaldes, gobernadores regionales, que te permiten justamente ir tomando decisiones en el tiempo. Esto muy inspirado, Ramón, en casos internacionales que hemos conversado, por ejemplo, lo que se hizo en Highline en Nueva York, donde justamente parte importante del proyecto que se hizo ahí fue de colaboración público-privado y lo mismo las UAS ahí en Medellín, las unidades de vivienda articulada, donde justamente con el sector privado se lograron levantar un montón de infraestructura en barrios críticos. Así que es bien interesante, a quienes nos están escuchando, meterse ahí al Ministerio de Obras Públicas. En este programa, Buen Vecino, vamos a ver si se mantiene el nombre Buen Vecino o se cambia, siempre pasa esto de los programas que vienen anteriormente. Pero yo creo que estamos, Ramón, frente a un programa que creo que tiene el potencial, un poco lo que pasó con el programa Quiero Mi Barrio, que fue un programa que nació dentro del MIMBU, un programa que partió chiquitito, digamos, y que ha permanecido en el tiempo, y que si bien no significaba nada muy distinto a lo que estaba haciendo, se logró empaquetar, se logró definir una cierta metodología, y yo creo que aquí hay una tremenda responsabilidad, porque hasta la fecha antes se hacían este tipo de cosas. Oye, cuando los vecinos alegaban, se ponían mitigaciones para los ruidos, se mejoraba una cancha, pero no existía un marco legal y por lo tanto esto creo que en la medida, y creo que este documento es muy interesante, en la medida que esto se genere, se englobe, puede permitir lo que conversábamos antes, o sea, que esto sea la infraestructura, digamos, pueda asignársele este deber no solamente de cumplir el fin en sí mismo, sino que también de construir ciudad, que es finalmente lo que todos quisiéramos. Bueno, la colaboración y lo que tantas veces hemos conversado en estos programas, ¿no? De que estamos ya hace tanto tiempo hablando de temas de ciudad, que es la coordinación intersectorial, de que las cosas se hagan no solamente como una meta o como un plan diseñado en una oficina que tiene que sacarse adelante, sino que es colaborativo y que implica muchos actores también y que implica la participación de los vecinos y una mirada general de la ciudad. eh, bueno, es algo que venimos repitiendo aquí hace no sé cuánto tiempo. Así es, pues. Y esto no es solamente, como comentábamos, no es solamente un anhelo, una intención, estas recomendaciones, sino que, tal como comentaba, ya se han desarrollado más de 116 obras, eso si consideramos marzo desde el año pasado hasta marzo de este año. Ya se venían haciendo otras muchas obras y hay proyectos bien interesantes, por ejemplo, el caso de Renca por Vespucio, el Parque de la Alegría, si no me equivoco se llama, después el Paseo Peyúgue también ahí en Renca, con nuevas iluminarias, renovación de espacios públicos. Entonces, tal como te decía, o sea, esta idea de la infraestructura, digamos, como esta externalidad negativa que le llegaba a la población, lo que uno ve es que con una buena política pública, con una buena gestión, puede revertir esa mirada que tenemos a veces de estos proyectos que por la escala que tienen, la función metropolitana que tienen, de alguna forma como que la gente las defiende en sí misma porque le sirven a todo el resto, pero claro, de alguna forma generan externalidades ahí que uno podría decir, bueno, tratemos de minimizarlas. Y la pregunta que nos debiésemos hacer es, bueno, ¿y qué pasa si damos un paso más adelante y no solamente las minimizamos, sino que las transformamos como una oportunidad de vinculación en momentos, como decía Javier en la introducción, donde hay estrechez fiscal y donde se ve que muchos proyectos hoy día se están bajando, ha venido esto mucho en la discusión, Ramón, con respecto al GAM, por ejemplo, hoy día. Porque aquí tenemos dos cosas frente al desafío de la estrechez fiscal: o nos congelamos y pensamos que lo que solo podemos hacer, lo que logremos con financiamiento estatal,
o más bien vemos esto como una oportunidad para ver de qué forma generamos proyectos de infraestructura a través de concesiones o a través de la ley de financiamiento urbano compatible u otra, de manera tal de trabajar en conjunto el mundo público, el mundo privado, porque independientemente de la estrechez fiscal, nuestras ciudades no pueden detenerse en entregar mejor calidad de vida. Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, como siempre los martes con nosotros aquí haciendo el respectivo doble clic. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes también. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic.